Bueno, la Biblia es muy clara respecto a que tenemos la responsabilidad, de 1 Timoteo 2, orar por nuestros gobernantes. Es muy importante esto, porque sabemos que en los tiempos que estamos viviendo viene un tsunami, ¿verdad? Viene una tempestad, una tormenta política en el mundo, donde el diablo pues va a tratar de confundir a todos los líderes. Y si este país, Estados Unidos, fue fundado en la palabra de Dios cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra al estado de Virginia, a Rhode Island, aproximadamente en 1600, podemos nosotros saber que después de Israel, Estados Unidos fue fundado en la palabra de Dios. Y pues ya tenemos algunos años donde, desde 1973, que se prohibió la oración en las escuelas públicas en Estados Unidos. Después, ya bajo el gobierno de Obama, se legisló completamente ya los matrimonios gay, y así vemos nosotros la descomposición moral que este país ha tenido. Así que ahora tenemos pues a dos candidatos y tenemos que orar. A los cristianos realmente y finalmente tenemos que orar para que no importe el gobierno donde podamos vivir, siempre y cuando el gobierno nos dé libertad de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Los apóstoles, ¿bajo qué gobierno vivieron? En Nerón, por ejemplo, que a los 16 años ya era emperador romano, muere antes de los 35 años suicidándose. ¿Cómo persiguió e incendió Roma para que los cristianos fueran culpables de echarlos al Coliseo romano? Y jamás encontramos en la Biblia ningún pasaje donde los apóstoles hablen el mal en contra del gobierno romano. Así que creo que esa debe ser nuestra posición, ¿verdad? Dios está al control de todo, dicen Daniel 2, Él pone, Él quita los gobiernos, muchas veces de acuerdo al pueblo, como lo hizo con Saúl. Él es el pueblo que no quiso seguir siguiendo a Dios, pues Dios le entregó a Saúl. Y así en nuestra época tenemos que orar, y ya no importa el gobierno que sea, ya sea los demócratas o republicanos, pues tenemos que orar para que podamos ir teniendo libertad. Y claro que si somos cristianos vamos a votar por la agenda que más tenga cercanía o esté considerando los valores morales y éticos de la palabra de Dios. Estamos claros en cuanto al gobernante, pero el que quiere ser el gobernante, vamos, si usted tuviera, pues las iglesias de ustedes están fuera de Dallas, ¿verdad? Están allá en México, pero digamos, suponiendo que usted tuviera una congregación aquí en Dallas, y tanto la vicepresidente Kamala como el expresidente Trump le piden, quiero ir a tu iglesia el domingo para que puedan orar por mí, ¿cómo sería su oración por ellos? ¿Sería diferente la oración por ella que la oración por él? ¿Qué responsabilidad siente? Bueno, por ejemplo, en el caso de los demócratas que tienen de candidato a Kamala, y ella nos pediría que hiciera a nuestra iglesia para que oramos por ella, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque conocemos su agenda, sería una hipocresía. Entonces, sabiendo una agenda en la que ella está en contra de Israel, está en contra de la familia, está a favor del aborto, está a favor de la descomposición del matrimonio, pues ¿cómo la voy a invitar, verdad? O sea... No, ella se invita, Bueno, si la invita y nos pide afuera de la iglesia que oremos por ella, ¿verdad? O nos pide en algún lugar privado, sí, pero no públicamente, porque sería una hipocresía. O sea, usted no podría orar. O sea. No, yo no podría orar así. Yo antes le pediría que se arrepintiera de su vida y le predicaría el evangelio. Wow. Porque, o sea, Dios no es el genio aladino que nos concede todo lo que le pidamos, ¿no? Tenemos que confrontar a la gente con su vida y con sus pecados. Pero en ese sentido no es mejor entonces decir neutralmente, mira aquí, que no venga ninguno, porque como dice usted, primero, porque aunque uno esté digamos más a favor o más cerquita, uno dice de la línea de pensamiento o mis principios morales y éticos de acuerdo a la palabra, pero uno dice mejor para no herir susceptibilidades, mejor que aquí ninguno venga, vamos a orar por todos y que Dios nos ayude. Bueno, tenemos que demostrar públicamente a favor de quién estamos, como iglesia, sin hacer... En México está prohibido que hagamos proselitismo, que invitemos a ningún candidato de ningún partido a que oremos por ellos públicamente. En México está prohibido. Así que si viniera a nuestra iglesia no podríamos, por ningún diputado, ni juez, ni senador, no se puede en México hacer esto. Por eso yo oraría antes, me diga, ¿está Kamala en la iglesia? Bienvenida. La iglesia es un hospital y vamos a orar por su salvación. Y le presentaríamos el evangelio de Cristo. Pero no así públicamente como para decir, ¿verdad? Pues a lo mejor tú vas a ser la presidenta. Ok, sí. Bueno, siempre me ha caído bien, hermano, en ese sentido, que uno sabe lo que piensa, ¿verdad? Uno sabe y bueno, sí, yo entiendo, claro, si no tengo una congregación, nunca he tenido, pero creo que si quisieran venir, es como apropiado aprovechar el momento, no le importaría que a partir de orar pueda dar unas palabras de
3 minutos, una palabra de sabiduría. En México, repito, está prohibido. Sí, no, pero digamos, aquí que sí se hace, digamos. ¿Aquí en dónde? En Dallas. Aquí no tengo iglesia. Por eso, pero digamos, pero digamos, es importante que ellos puedan saber lo que nosotros creemos esto, creemos lo otro. Ellos saben lo que creemos. ¿Está seguro que quiere venir a pero para saber lo que creemos, ¿por qué le da usted el micrófono a la persona? Mejor que escuche al pastor. No, yo no le daría el micrófono a ninguno de los dos. Yo tampoco. Yo no creo que, ¿verdad? Yo no creo que en la iglesia sea el lugar para hacer por proselitismo. Exacto. Pero sí, yo sí creo que es como pensar muy bien la oración, ¿verdad? Que puede orar, pero por supuesto pedirle que el Señor guíe a los siendo que está equivocado, hay personas que puedan, ¿verdad? Llevarlos a tomar las decisiones correctas, Padre, entonces habría que pensar muy bien la oración para que no parezca como que estamos endosando bien ni a uno ni al otro, ¿verdad? Las posiciones sí, yo creo que las posiciones sí como iglesia vamos a decir, no, sí creemos esto. Y sí, claro. No, si viene Kamala, por ejemplo, ahorita, que está allá afuera, que oran por ello, y nos piden que oramos, vamos a orar por ella, y en la oración pediríamos, Padre, salva su alma. Te estamos orando por la salvación de esta mujer. Claro. Es lo más que podemos pedir. Claro. Bueno, y okay. nada más, perdón, y Romanos 13, ¿cómo lo interpretaría en el caso de que sométase toda persona a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, ¿en qué contexto lo está escribiendo el apóstol Pablo, verdad? ¿Quiénes gobernaban ahí? Porque a veces uno quiere orar como, ¿verdad? Los discípulos con los samaritanos, Señor, que descienda fuego del cielo y se acaba nuestro problema, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ese no es el espíritu correcto, ¿verdad? Yo creo que también como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Orar por todos, eso. Orar por la salvación de sus gobernantes. Y esto nos da pie, Pastor Alducin, para entrar entonces en materia, recordarles entonces, mira, ahí al pie de la pantalla está un número +1, 469-781-1000, y ahí usted puede, en la opción de descargas, ahí el asesor virtual lo va a guiar, y aparece la opción de descargas, y la primera opción, hablando de Israel, la higuera, ¿verdad? Y las señales, ¿verdad? Que estamos visualizando, y con todo este tema político, ¿verdad? Porque no solo aquí en América, uno ve en Europa y Medio Oriente, sobre todo, Pastor Alducin, lo que está sucediendo, y cómo uno, hablábamos ahora fuera de cámara, ¿verdad? Las cosas que está, la humanidad, siempre han habido que guerras, que rumores de guerras, que conflictos, desastres naturales y todo, y cómo uno aprende a entender las señales de los tiempos, a visualizar las señales de los tiempos. ¿Es posible, Pastor Alducin, ver qué tiempos estamos viviendo hoy día? Claro, aquí es importante notar 2 puntos que como cristianos debemos saber. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de buscar la forma en la que encontremos en la Biblia el tiempo en que Jesucristo regresa, tanto en el rapto como en la segunda venida, y esto es imposible, ¿verdad? En primer lugar, el rapto es inminente, o sea, significa que viene sin ninguna señal. Ahorita terminando este programa puede venir el rapto en el mundo. Y la segunda venida viene con muchas señales. Mateo 21, Marcos 13, Mateo capítulo 24, viene con señales cósmicas, el sol se oscurecerá, vendrán tsunamis, etcétera, etcétera. Pero es importante algo. Lo que vamos a compartir ahorita en este momento es acerca de la profecía que Jesucristo dio en Mateo 24, 32 al 34, que es la base sobre lo que vamos a cimentar todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Y dice así, porque después de todas las señales que Jesucristo dio, y entendamos que el tiempo no lo sabemos, pero sí podemos conocer las señales, porque las señales apuntan hacia algo, aunque no sea el tiempo, podemos saber en qué tiempo nos encontramos. La respuesta es, bíblicamente sí podemos saber en qué tiempo nos encontramos. Y veamos a continuación esta evidencia. Dice Cristo, Mateo 24, 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca. O sea, hay un tiempo que podemos saber que estamos cerca. Y de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El primer punto que tenemos que ver aquí claramente es quién es la higuera, porque una vez que identifiquemos la higuera o lo que significa la higuera, podemos entender un poco más profundamente las palabras de Jesús. 2 capítulos anteriores a Mateo 21, versículo 18, dice la Biblia que por la mañana Jesucristo, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, observemos con cuidado lo que dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca en ti fruto. Y se secó la higuera. Y viendo los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Esto fue el día anterior a la parábola que acaba Cristo de contar. Entonces es lógico, ¿verdad?, que estaba representando esta maldición, la maldición que cayó sobre Israel cuando rechazaron al Mesías y 70 años después fueron expulsados, acabaron con Jerusalén, el general Tito Romano, y en el año 130 Bar Kokhba finalmente acabó ya con Jerusalén y fueron dispersados por todas las naciones. Entonces, ya teniendo la identificación de la higuera, podemos saber, ¿verdad?, ustedes también de Israel aprendan la parábola. O sea, en lugar de la higuera, es Israel el centro de la profecía de Jesucristo. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Cuando Jesucristo predicó esto, Israel comenzaba a ser expulsado, ¿verdad?, completamente por todas las naciones del mundo. Y antes de 2000 años, el 14 de mayo de 1948, llegan a su tierra, que es a lo que Jesucristo se refiere cuando vean las hojas brotar. No está hablando del fruto, porque primero tiene que haber un renacimiento nacional de Israel y después el renacimiento espiritual que tendrá durante el tiempo de la semana 70 de Daniel o de la tribulación. Ahí es donde Israel, Dios los va a pasar por el desierto, por el fuego, y entonces se volverá al Mesías, como dice Apocalipsis 1:7. Entonces, si Jesucristo está hablando que los que viéramos el renacimiento de Israel, 1948, no había pasado una generación, pues es imposible que esté hablando de la generación de sus tiempos, porque no vieron este renacimiento de Israel. Somos nosotros los que nacimos del 45 hasta nuestros días, los que tengan ahorita 80, 85 años o menos, somos esa generación. Y cuando Jesucristo está hablando que esta generación no iba a pasar, pues muchos han hecho los cálculos, ¿verdad? Bueno, de 48 vamos a sumarle 80 años, porque el Salmo 90, Moisés dice que una generación es de 80, 70, 85 años, los más robustos. Pero cuando enfocamos y comenzamos a hacer matemáticas, podemos equivocarnos gravemente. ¿Por qué? Porque el calendario lunar, que es al que le pertenece Israel, de 360 días, fue cambiado por el Papa Gregorio en el siglo 3, 4 de nuestra era cristiana por el calendario solar. Entonces, los judíos, como fueron dispersados por el mundo y cuando comenzaron a regresar en 48, cambiaron su calendario y tienen una diferencia aproximada con el de nosotros de casi 230, 35 años. Entonces, no podemos nosotros calcular el tiempo en 365 días, sino en 360 días, igual a lo que es el tiempo bíblico. Pero además de esto, al cambiarse el calendario, vienen los años bisiestos, muchísimos cambios que no podemos nosotros continuar, la genealogía no puede estar completa, así que podríamos calcular, ¿verdad? Pues 80 años después del 48, pues estamos en 2028, 2030, 2035. Entonces aproximadamente sería el tiempo en el que terminará completamente la historia del ser humano. Pero vamos a ver todo esto con más adelante, con más detalles en esta entrevista. Okay, entonces, hablando de todo este renacer, usted menciona algo que ocurrió en el 48. Algunos consideran que fue un acto político justo, necesario. Algunos consideran que no, que jamás esto fue totalmente planeado, digamos, por el Señor, fue milagroso en sí mismo. ¿Cómo lo ve usted? El renacimiento de Israel en el 48. Bueno, los que digan que fue producto de las Naciones Unidas, o los que digan que fue un accidente, ¿cómo pueden explicar que en un día, llegan el 14 de mayo de 1948, ¿cómo pueden explicar que el 15 de mayo, o sea, 4 o 5 horas después de que David Ben Gurión fue elegido como primer ministro, ¿cómo pueden explicar que los haya atacado? ¿Quién pudo prever que las naciones árabes ya estaban armándose y esperando que se declarara Israel independiente para poder atacarla? ¿Y cómo es posible entonces que hayan podido ganarle la batalla cuando en aquel tiempo la Liga de las Naciones no existía todavía? Las Naciones Unidas estaban en conformación en el 47-48. Entonces, ¿quién les dio la victoria a los judíos en 1948, que fue milagrosa? Acababan de regresar completamente de todas las naciones. Armas casi no tenían, las que consiguieron fueron de contrabando de algunas naciones que les facilitaron de segunda y tercera clase. Y se enfrentan a 4 o 5 naciones árabes y les ganan la guerra. ¿Cómo puede esto decir que fueron las Naciones Unidas los que previeron y los que proveyeron para que Israel ganara la guerra? Esto es absurdo completamente.
Y Pastor Aldo, sí, bueno, es que Israel, hablar de Medio Oriente y lo que Israel representa en el mundo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, para nosotros los cristianos tal vez es menos conflicto, pero o sea, el reconocimiento de Israel, porque creo que es el milagro principal, ¿verdad?, que arranca con toda esta era, perdón, es sobre todo es esto, ¿verdad?, el nacimiento del Estado de Israel, lo que marca, ¿verdad?, el antes y el después en nuestra historia moderna, y todo lo que ha venido a partir de ahí, como usted lo está mencionando. Ya vienen los conflictos, y yo creo que han venido esporádicamente, o más bien diferentes etapas, más bien conflictos, guerras como el que se está viviendo hoy día. Porque es Israel, o sea, si él es, nosotros lo vemos como un milagro, y a través de la Biblia los cristianos lo reconocemos, el mundo entero, ¿cómo le cuesta reconocer, verdad, ese Estado como tal? Y hay todavía quienes no lo reconocen, pero el milagro de que el Estado de Israel se haya conformado, qué impresionante. Ahora, si estamos buscando señales, vamos a iniciar con algunas de ellas para después dar pie y poder ver las etapas en las que Dios preparó para que Israel regrese en el 48. O sea, Israel no aparece de repente en el mundo, en su existencia en el 48, como algo accidental, sino que ya Dios había preparado casi un siglo antes para que Israel regresara exactamente en el tiempo de Dios en el 48, como fue Teodoro Herzl, que fue el primer judío que comenzó a sentir en su conciencia que tenían que volver otra vez al sionismo. O sea, que el sionismo es la definición que habla acerca de que Israel busca un lugar para vivir en paz. Eso es el verdadero sionismo, porque hay un sionismo completamente desvirtuado y pervertido actualmente. Entonces, el imperio turco otomano estaba en control del Medio Oriente. A principios del siglo XX viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial da lugar a que el Imperio Otomano sea derrotado. La Segunda Guerra Mundial facilita para que puedan los judíos regresar a su tierra. Entonces, todas estas etapas que vamos a mencionar con más detalles más adelante fueron las que Dios escogió en la historia para que pudiéramos nosotros abrir los ojos, que hemos sido despertados por el Espíritu Santo, nuestra conciencia, para que no vivamos solamente una burbuja, mis intereses, mi casa, mi familia. Todo eso está bien, pero tenemos como cristianos que despertar a darnos cuenta que estamos en un mundo que está cada día corrompiéndose, descomponiéndose, y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Pero, por ejemplo, en Ezequiel 38, en el versículo 8, estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos hablan acerca de una alianza de naciones que hasta el siglo XXI no se habían formado más que hace menos de 10 años. Escuchemos esto. Hace 2700 años se menciona una alianza de naciones que nunca en la historia se habían unido, que nos muestra claramente que cuando esta alianza fuera formada, pues esta invasión profetizada en Ezequiel 38-39 está a punto de llevarse a cabo. Pero vamos a ver los detalles tan grandísimos y tan minuciosos que el Espíritu Santo describe en esta profecía. Dice Ezequiel 38, versículo 8, específicamente: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta frase, al cabo de años, Aharit o Asharit Shane, es el término que se usa con Asharit Yom en todo el libro de Daniel y en todas las profecías del Antiguo Testamento para hablar de los últimos días de Israel. Tenemos que diferenciar aquí a Israel de la iglesia, porque la iglesia termina en el arrebatamiento y los últimos días de Israel son en la gran tribulación. Así que son dos últimos días para la iglesia y otros últimos días para Israel. Es muy importante esta separación. Al cabo de muchos días serás visitado y vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Observemos que esta profecía se hace cuando Israel no había sido todavía expulsada de su tierra. Esto lo hace casi 700 años el profeta Ezequiel. Vendrás con una tierra que va a ser salvada y que vendrá una tierra que al cabo de años va a ser recogida. O sea, se está profetizando ya casi con 2700 años que Israel iba a ser expulsado, pero iba a ser recogido. Entonces, para que esto se cumpliera, tendría que cumplirse la profecía de Ezequiel, y por eso sabemos que nos encontramos en este tiempo de Ezequiel. A continuación dice: recogida de los pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Profetiza Ezequiel que cuando regresara Israel, la tierra de Israel iba a ser un desierto, una desolación. No había un solo árbol plantado. Y en 1950, 51, 52, entre 2 o 3 años, plantaron 6 millones de olivos los judíos. Ahorita hay más de 35 millones de olivos plantados en Israel. Vean todos los detalles tan minuciosos que el Espíritu Santo nos muestra, y finalmente nos dice la clave.
donde ellos moran confiadamente. Esta frase, moran confiadamente, nos habla que cuando esta alianza de Ezequiel 38-39 se lleve a cabo, se tiene que cumplir el requisito que Israel viva en paz. Y hasta este momento Israel, desde el 48, no ha tenido una sola semana de paz. Y se repite en el versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Ahorita Israel de ninguna manera ni vive en paz, ni habita confiadamente. Y finalmente, el versículo 14, por tercera vez, se repite la misma característica. Por tanto profetiza, y así dice el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. O sea, para que esta profecía pueda cumplirse de Ezequiel 38-39, que se refiere a la guerra del Armagedón, o sea, aquí encontramos ya la Tercera Guerra Mundial, porque en el capítulo 39 vemos toda la conversión ya final de Israel, que será en la segunda venida de Jesucristo. Israel tenía que regresar a su tierra. Y si no hubiera regresado a su tierra Israel, ninguna de estas cosas se hubiera cumplido. Si no hubiera regresado Israel, el tercer templo, ¿quién lo iba a reconstruir? Se profetiza que van a reconstruir el tercer templo. Si Israel no regresa, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Cuando todo el libro de Apocalipsis, las persecuciones del anticristo contra los cristianos y contra los judíos. Entonces vemos nosotros que nos encontramos en el tiempo de la profecía de Ezequiel. Ahora bien, para que se cumpla esta característica finalmente, cuando Israel desde el 48 ha habitado con seguridad y ha habitado confiadamente y ya no tiene medios enemigos, nunca viven, y los vemos actualmente bien con la ametralladora, el R-15, los jóvenes de 18 años, ya desde jóvenes en la cama no se separan de sus ametralladoras. El único tiempo en el que Israel va a tener esta característica será cuando el anticristo firme el tratado de paz contra ellos. Cuando este hombre, con un poder impresionante de los musulmanes y de los árabes, les diga, no se acerquen a Israel, los garantizo 7 años de paz. Esto sabemos claramente que este hombre tiene que ser el Mahdi, el Mesías que el Islam está esperando. Entonces, hasta este tiempo Israel no va a poder vivir en paz. Y cuando esto se cumpla, viene entonces la guerra de Ezequiel 38 y 39. Roger, tenemos vos y yo aquí el documento, usted en la computadora, yo aquí impreso este documento, que es una bendición porque ya no tengo que estar pensando en tener que tomar nota y apuntar lo que fue lo que dijo, cómo lo dijo, dónde pueden conseguirlo para estar más tranquilos oyendo el programa. Muy sencillo, incluso decir, Jonas, que ya están incluso generándose aquí algunos comentarios, que qué interesantes los comentarios que están llegando, ¿verdad? Pero para todos aquellos que nos están viendo, el +1 469-781-1000, ahí está al pie de la pantalla el número de contacto, enlace para que usted pueda descargarlo. Ahí el asesor virtual lo va a ir guiando en la opción de descargas, y la primera opción que aparece es el documento que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy, hablando acerca de Israel, la higuera y los últimos tiempos, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí, si quiere imprimirlo, o lo tenga ahí como un documento digital y lo pueda compartir con sus amigos y hacer sus estudios. Recordar también, nada más, que este programa el día de mañana ya va a estar listo en la plataforma de Enlace Plus, www.enlace.plus, o en las aplicaciones para Android o iOS, y usted puede también ver y repasar todo lo que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Un sinnúmero de eventos que suceden, ¿verdad? Previo al Renacimiento, y usted lo tiene aquí muy bien explicado, como estas etapas que se dan para que esto pueda darse. Entonces vamos a empezar a profundizar en eso. Son esas etapas. Claro, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender, sobre todo como cristianos, es por qué Dios escoge a Israel. Y fue un acto de la soberanía de Dios, definitivamente, pero sabemos que la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. En Ezequiel 5:5 dice que es como el ombligo de las naciones, o sea, es el centro donde Dios escoge a un pueblo, a una etnia insignificante, porque si lo vemos geográficamente en el mapa, casi es un puntito en medio de todas las naciones que está rodeada, para que podamos nosotros entender que Dios existe. ¿Qué quiero decir? La existencia de Israel es la prueba más grande, o una de las evidencias más grandes de que Dios existe. Porque la sobrevivencia de Israel, Dios existe porque Israel existe porque Dios existe, nada más. Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, la profecía que se hizo milagrosa de Israel y que se cumplió al pie de la letra. Si tú en este momento tienes una Biblia, ahí junto a Amós 9, 14 y 15, apunta 14 de mayo de 1948. Veamos esta asombrosa profecía también acerca de Israel. Y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, Israel regresó el 14 de mayo de 1948. Pero vean todas las
minimidades y los detalles tan aparentemente insignificantes que el Espíritu Santo nos da. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán y plantarán viñas y verán el vino de ellas. Bueno, en el 48 ya mencionamos que no había ni un árbol, no había ningún olivo, pero aquí se profetiza que cuando regresaran iban a plantar viñas e iban a comer del fruto de los árboles cuando era un desierto. Y la gente decía todavía en el 49, 50, no, aquí se equivocó la Biblia porque esto no se puede cumplir, es un desierto. Pero en 1951-52, Israel hace una obra de la ingeniería hidráulica más portentosa, así la comparan con los jardines colgantes de Babilonia y Nabucodonosor, donde plantan 6 millones de árboles y se cumple la segunda profecía. La tercera, versículo 15, que es la que más me gusta a mí, y dice así: porque los plantaré sobre su tierra. Escuchemos esto, subráyalo en tu Biblia: nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Desde el 48 que regresaron, en un día, ¿verdad?, los atacaron y ganaron la guerra. En el 56, el presidente de Egipto se levanta y quiere cerrar el canal de Suez y gana la guerra otra vez de Israel. En el 67, que se llama la guerra de los 6 días, que ha sido la más milagrosa de todas, donde dentro de las probabilidades matemáticas que han calculado, las posibilidades, escuchemos esto, en el 1967, las posibilidades de que Israel pudiera salir vivo, ya no solamente ganar la guerra, eran de 12 elevado a la 12ª potencia. O sea, estamos hablando que no había una mínima posibilidad de que sobreviviera la guerra del 67, cuando Jordania, Egipto, Siria, Irak y Siria rodean con todos sus ejércitos a Israel. En el 67, que fue en junio, el segundo día, el 2 de junio, Israel ya había destruido toda la aviación de los egipcios y de los jordanos. En el tercer día, Siria, Irak y Egipto no tenían absolutamente ningún avión. Y cuando el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico, cuando quisieron sacar el papá Bush a Saddam Hussein de Kuwait, escribió un libro que se llama Mis Memorias, el general Schwarzkopf, que fue un cadete de West Point. Y el general Schwarzkopf escribió esto: nunca he visto en la historia de las guerras ni las falanges de Alejandro el Magno, ni de Napoleón Bonaparte, ni de Aníbal, ninguna otra nación, ningún otro líder, ningún otro guerrero ni caudillo ha podido demostrar lo que en el 67 sucedió. Para mí que esa guerra únicamente, dijo Schwarzkopf, Dios lo pudo haber hecho. Y luego en el 73, que fue la última del Yom Kippur, volvieron a ganar. O sea, estamos hablando de 4 guerras que Israel ha ganado milagrosamente. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, en octubre del 2024, acaban ya casi de deshacer a Hamas, están atacando a Hezbollah, a los Houthis de la península ibérica, ya casi los terminan, y vemos de qué forma Dios nos ha mostrado a través del tiempo que esta nación, completamente pequeña, como un puntito en medio de toda esta, más de 35 millones de árabes, ha sobrevivido. Por eso hemos podido asegurar la sobrevivencia de Israel solo se debe a que Dios existe. Impresionante, Pastor Aldous. Y entonces, bueno, usted inició hablando acerca de cómo Jesús menciona, ¿verdad?, esto de la profecía en Mateo 24, porque para poder entender, usted habla de estas etapas, ¿verdad?, del establecimiento del Estado de Israel, lo milagroso que ha sucedido, el soportar, ¿verdad?, toda la presión, no solo en Medio Oriente, sino del mundo entero. Pero como, o sea, las palabras de Jesús en la profecía, ¿verdad?, en eso sí se cumplen y tal cual. Uno lo que tiene que hacer es como ir analizando todo lo que la Biblia nos enseña. Exactamente. Sí, ¿verdad? Porque sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas y señales preparadas por Dios. Y vemos, ¿verdad?, sin embargo, que detrás de todos los eventos que sucedieron en el siglo XX, muy poca gente, ¿verdad?, pudo observar o discernir que Dios estaba actuando. Y esta es una de las advertencias más grandes que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de tener. Repito, ya no es tiempo de poder encerrarnos, porque antes de que fuéramos cristianos, todo el mundo estaba encerrado en su propia brújula. En mi trabajo, mi consultorio médico, mi bufete jurídico, mi taller de carpintería, de plomería, etcétera. Todos teníamos preocupación, mi familia, nosotros nada más.
Pero viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos despierta. ¿Qué cosa nos despierta el Espíritu Santo si es que realmente eres cristiano? La conciencia. La conciencia de abrir los ojos y darnos cuenta que estamos en un mundo caído, que vamos solamente de paso, que somos peregrinos, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las cosas materiales, que ya no tenemos que ponerle mucho énfasis a las preocupaciones, que Dios quiere que vivamos en paz, confiando en sus promesas. Pero más importante, nos despierta la conciencia del Espíritu Santo a los eventos que están sucediéndose a nuestro alrededor. ¿Con qué propósito? Para que sepamos, Dios no quiere que vivamos ignorantes, que ya estamos al final de la historia, que el mundo está en la orilla de un precipicio y que si no despertamos a esta conciencia y acabamos de cumplir la comisión que se nos dio de predicar el Evangelio al mundo entero, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como iglesia vamos a fracasar. Y para ello, pues tenemos que tener conciencia de las profecías, cosas que se han abandonado ya hace más de 50 años. Todavía a principios del siglo, ¿verdad? Había Lewis Perry Sheffield, el que fundó el seminario teológico aquí de Dallas, John Balbo, los grandes teólogos que entraron a la escatología y comenzaron a rascar y a ofrecernos las evidencias de la Biblia de que debemos de poner atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta que Cristo regrese. Para usted, Armando, una generación bíblica, he escuchado, ¿verdad?, bastante sobre esto desde joven, ¿verdad? Para usted, ¿cuántos años son? Sí, en la Biblia hay varias generaciones. Por ejemplo, en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que después de 400 años, aquí en ese tiempo una generación era de 100 años, porque todavía vivían mucho más tiempo los seres humanos. El último que vive más de 100 años es Josué. Moisés 120 años, Josué casi llegó a los 110, 115 años. Y de ahí en adelante Moisés escribe el Salmo 90 para decir ya de una vez y claramente una generación es aproximadamente de 80 a 90 años, o 85 los más robustos. Entonces una generación bíblica es aproximadamente de 80 años, bíblicamente. Y cuando se hablaba que eran 40 años, pensando en los 40 años que anduvieron en el desierto y todo eso, que también, por eso creo que el tema de cuando algunos empezaron a hacer como cálculos, que decían, bueno, una generación tiene 40 años, no, que ahora son 80, entonces, ¿cómo interpretar eso también a la luz de las Escrituras? Bueno, también nos acordamos que cuando salieron al desierto, pues murieron antes de tiempo, porque el propósito de Dios era llevarlos a Canaán, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero se rebelan, murmuran, quejándose de todo, y por qué no regresamos a Egipto, y toda esa generación, dice 1 Corintios 10, todo lo que les sucedió fue para nuestro ejemplo, para que no repitamos lo mismo que ellos. Entonces había generaciones que estaban muriendo de 40, 50 años, bien jóvenes, y la generación que pudo entrar a Canaán es la segunda generación, la que realmente obedeció a Dios. Correcto. Con esto de las etapas, Pastor Alducin, nuevamente recordar que este documento pues, es bien amplio y tiene mucha información. Yo a usted le recomiendo que lo pueda descargar. De hecho, ya hay que, aquí mis compañeros de la comisión ya lo descargaron, ahí ya lo tienen, ¿verdad? Así que gracias por avisarnos. Pero el documento de Israel, la higuera y los últimos tiempos, usted lo puede descargar ahí en el +1 469 781 1000 y ahí en descargas el primer documento que aparece y usted téngalo. Y de verdad que es apasionante poder estudiar también de estas cosas. Y hay mucho versículo bíblico, Pastor Alducin, que eso es lo importante. La quinta etapa, esta quinta etapa que usted pone aquí, ¿verdad? Que creo que es muy importante también poder analizarla. Bueno, te brincaste. Como usted mencionó que en las etapas, yo pensé que ya la quería. Te brincaste la cuarta, ¿no? Bueno. Perdón. Es muy importante, ¿no? Pero sí, estas etapas son muy importantes porque vemos claramente la forma como Dios a través de la historia está obrando. O sea, no hay nada, las guerras que han sucedido, las revoluciones que han llevado a cabo, todo lo que ha pasado en el mundo, no hay nada coincidencial, no hay nada accidental, ¿verdad? La naturaleza no tiene conciencia. Hay un mundo invisible detrás de maldad y hay un mundo donde Dios está al control de todas las cosas y a través de estos eventos Dios nos está mostrando su completa dirección. Pero mire, por ejemplo, en Lucas 21 encontramos la cuarta etapa, Roger, que es muy, muy importante y esta es preciosa porque cuando Israel llega en el 48, el Imperio Otomano Turco ya estaba en posesión de todo el Medio Oriente. Viene la Primera Guerra Mundial y entonces los ingleses, el general Allenby, derrota al Imperio Otomano Turco. En 1917 se hace una declaración que se llamó la Declaración Balfour, donde ya los ingleses, en lugar del Imperio Otomano, toman el Medio Oriente. Escuchemos esto.
si el Imperio Otomano no hubiera sido derrotado después de la Primera Guerra Mundial, pues no hubiera sido posible que Israel regresara. Entonces tenía que haber esta guerra mundial para que a través de ella Alemania y Francia derrotaran a las demás naciones y pudieran, Alemania principalmente, y pudieran los ingleses derrotar al Imperio Otomano, cosa que duraron 500 años el Imperio Otomano desde el siglo XIX, que nadie podía sacarlos del Medio Oriente. Entonces ya son fuera del Medio Oriente ellos, y entran los ingleses y reparten el Medio Oriente, los ingleses, entre 1935 a 1950, el Medio Oriente estaba en manos de los ingleses y ellos repartieron el Medio Oriente. Pero veamos nosotros que las naciones, esto es increíble, que rodean a Israel, Jordania, Irak, Siria, Egipto, el Líbano, eran naciones que todavía no tienen una ubicación geográfica. En el Antiguo Testamento aparecen con nombres, por ejemplo, Irán aparece con nombre de Persia, y Babilonia es actualmente Irak, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que dice Lucas 21, versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, otra vez, miren a Israel y todos los árboles. Esto no aparece en Mateo 24, 32 a 34. Miren también los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Esto es increíble porque si Israel es representado por un árbol que es la higuera, las naciones a su alrededor también son representadas por árboles, como lo dice el libro de los Jueces, capítulo 9, que se menciona la vid, se menciona la higuera, se menciona todos los árboles principales de Israel, representando personas y representando reinos. Y veamos lo siguiente, nosotros sabemos claramente que todas las naciones que forman Israel alrededor se formaron cuando los ingleses las repartieron del 35 al 50. O sea, Israel llega a un lugar geográfico donde todo alrededor estaba organizado y planeado por Dios. Porque cuando Israel surge, se le avientan encima las naciones y Dios permite que sea atacado a su pueblo, el que él ganó, ¿verdad? Y él rescató de Egipto, porque los judíos es el primer grupo de esclavos liberados que propagan en el mundo occidental lo que es la democracia, lo que son los valores morales, lo que es la ética. Todavía los atenienses que se jactaban de que la democracia, tenían más de 30,000 esclavos los atenienses, o sea, y llega la Biblia para poder demostrarles a todo el mundo que los valores más importantes para Dios es en la familia y en las naciones. Entonces, cuando esto sucede, Dios nos muestra claramente, estoy con ustedes. ¿Se acuerdan lo que leímos en Amós 9:15? Nadie los volverá a arrancar. Nunca más serán arrancados. Pues no los arrancaron en el 48, 56, 67, 73. Y en el 75, cuando ya se cansó Yasser Arafat de que ya no podían las guerras contra los judíos, ¿qué hicieron? Pues formaron la Organización para la Liberación de Palestina, y Arafat era discípulo de Husseini, uno que ayudó a Adolfo Hitler y a los nazis. Husseini ayudó a los Hitlers, a Hitler para perseguir a los judíos. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Husseini continúa el antisemitismo en contra de los judíos porque sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se encuentra en Egipto a Yasser Arafat. Lo convierte en su discípulo y forma realmente la Organización para la Liberación de Palestina, y se forma Al-Fatah, la Autoridad de Palestina, que entrena a Hamas, porque los palestinos saben, no, si tenemos un gobierno civil, nuestro sueño de exterminar a Israel nunca se va a cumplir, que fue la promesa de Hussein, que entrenó a Arafat. Y entonces los israelitas comienzan a darse cuenta que se comienzan a formar grupos guerrilleros y van a tener Israel que a pelear desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, la guerrilla que se llama urbana, la guerra urbana, que es una guerra en la que tú no peleas uniforme con uniforme. En la Segunda Guerra Mundial había los alemanes de negro, los gringos de verde con los ingleses, etcétera, etcétera. Pero esta es una guerra donde ¿cómo puedes pelear con alguien que está vestido de civil? Claro. Y comienzan a acusar que están matando civiles. No, y sobre todo el tema de los conceptos. Hemos escuchado, ¿verdad? Se han puesto sobre la mesa muchos conceptos. Usted menciona esto de la conformación del Medio Oriente y menciona la palabra Palestina, ¿verdad? Cómo se reclaman los derechos de Palestina, cómo se reclaman los derechos, ¿verdad? Incluso de la Franja de Gaza, Cisjordania y todo esto, porque dentro de la conformación de este Medio Oriente, ¿cómo empatamos esto? Franja de Gaza, Cisjordania, la palabra Palestina, ¿verdad? Que Israel también está inmerso en medio de una guerra hasta de conceptos en ese sentido. Así es, o sea, nunca jamás en la historia ha habido una nación llamada Palestina. Palestina fue el nombre que le dio el emperador Adriano a Israel, precisamente por el ataque de Satanás,
de querer cambiar la identidad. Satanás no solamente quiere cambiar la identidad nacional, sino cambiarnos nuestra identidad, como actualmente la ideología de género, ¿verdad? Tú ya no eres hombre, eres mujer, tú no eres mujer, eres hombre. El ataque a la identidad es algo mortal, pero lo vemos desde Israel. No, ya no se van a llamar, ahora vamos a poner Palestina. Y de ahí cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, pues era un grupo de árabes que habían sobrevivido y que estaban ahí en el desierto, y cuando los judíos toman su tierra otra vez y les dan Gaza, que antes era de Egipto, y la Cisjordania estaba, Jordania estaba al control del Banco Occidental, entonces ellos comienzan a llamarse palestinos. Pero realmente la palabra palestinos, ¿verdad? Viene de fileo, en el griego, que significa los filisteos. Y la zona de Gaza que actualmente ocupan los palestinos eran los filisteos donde Goliat y sus hermanos vivieron. Así que pues es un concepto completamente equivocado creer que los palestinos es un grupo, son árabes que tienen el nombre de palestinos, pero son árabes. Ok, entonces ahora viendo el documento aquí, nos falta la quinta... La que yo me adelanté, ahora sí. La última etapa, la última etapa, ¿verdad? Llegan a Israel, y que no es coincidencia tampoco que se comiencen a formar las Naciones Unidas, que llegan y dicen, no, pues ahora sí vamos a evitar las guerras y vamos a tener una convergencia de naciones alrededor del mundo y vamos a evitar las próximas guerras nucleares. Cosa que en el 52 Rusia, la Unión Soviética, explota la primera bomba de hidrógeno, y luego en el 57 viene la primera plataforma espacial, en el 69 llegamos a la Luna, y así vemos cómo el mundo comienza a desarrollarse confiando en un grupo que se llama las Naciones Unidas, que ahorita, en el siglo XXI, es la organización más antisemita que existe, en contra de la familia, en contra de Israel, en contra de todos los valores que están en la palabra de Dios, tanto igual que la Organización Mundial de la Salud. Así que se forma entonces en el 57 el Tratado de Roma, donde un francés, Jacques Delors, comienza a pensar en que Europa tiene que estar unida, y se forma el Tratado de Roma en Italia, y comienza Europa a volver otra vez a unificarse. Ahorita pues ya es la Unión Europea grandísima, casi 30 naciones, pero esto estaba profetizado también, porque el gobierno del anticristo tienen que ser 5 naciones del Oriente y 5 naciones de Europa, y cuando digamos nosotros que se forma un G10 en el mundo, 5 naciones de Europa con 5 de Oriente, que se unan para formar un G10, o la última forma de gobierno mundial, de una de ellas, dice Daniel 7, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que esto era importantísimo también, y vemos ahora todas las etapas a través del siglo XX, desde el siglo XIX con Theodor Herzl, cómo Dios está al control de la historia, y nunca más, jamás nadie arrancará a Israel de su tierra. Aun cuando Cristo regrese, no van a estar en su tierra, y ahí vamos nosotros a vivir en Jerusalén por mucho tiempo. Wow. Pues se dio tiempo, ¿ah? Sí, pero surgen inquietudes, porque hay gente que incluso está escribiendo, Pastor Alducin, como aquí Rodolfo, que dice Israel no es el centro de la profecía, el centro de la profecía es Cristo, pero entonces, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto en cuanto, porque sí, hay gente que menciona la palabra Israel ya empieza a generar, ¿verdad?, algunos anticuerpos, pero cómo uno que es cristiano, ¿verdad?, cómo discernir bien o cómo explicar bien, ¿verdad?, con el tema del Israel espiritual, el Israel, ¿verdad?, natural, y saber que como cristianos, cómo explicar este tema, ¿verdad? Bueno, Cristo no es solamente el centro de la profecía, Cristo es el centro del universo. La razón por la cual el universo existe es por causa del Hijo de Dios. Antes de que Dios formara nada, ni siquiera los ángeles, ya en su mente existía la cruz. Entonces Dios ya tenía la salvación desde antes de que Él creara absolutamente nada. Cuando hablamos de que es el centro de la profecía, estamos hablando nacional e históricamente. Y el centro, claro, que la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Salvador. El propósito por lo cual estas escrituras fueron desarrolladas y transmitidas a nosotros fue precisamente para poder comunicarnos la historia más grande jamás contada del amor de Dios. No es que está desechado, o sea, mismo Jesús habla a la samaritana que la salvación viene de los judíos, y luego Pablo a los romanos dice, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, o sea, la historia en cuanto a Israel continúa, no podemos decir punto y aparte, se acabó y ahora no es Israel, ahora somos cristianos, olvídese de Israel, ya no, o sea, tenemos que entender, y como usted bien apunta, visualizar muy bien los eventos que están generándose alrededor del Medio Oriente por la profecía bíblica. Exactamente. Me gusta esta, dice Elías Campos, dice, admiro al pastor Alducin, pero en la posición escatológica no la comparto. Veo más coherente el amilenialismo. El amilenialismo es una de las interpretaciones escatológicas más pobres que existen, porque carece de un sustento donde se está atacando el mismo carácter de Dios.
Cuando el amilanismo dice, ¿verdad?, que Israel ya no tiene parte ni derecho en las profecías bíblicas, que el regreso a Israel en el 48, que todo es absolutamente espiritual, ya dejémonos de teología. Estamos hablando del carácter de Dios. Y si alguien dice que Israel ya dejó de existir, pues está atacando el pacto abrámico, que es incondicional, está atacando Romanos 9, 10 y 11, donde habla claramente que Dios no se ha olvidado de Israel, que va a volver otra vez a restaurarlos. Entonces, ¿cómo es posible que pueda esta interpretación bíblica, precisamente porque se hace todo espiritual, tratar de hacer a un lado o de desbancar lo que Dios escogió para que fuera el centro de la historia en cuanto nacionalmente se puede hablar, para saber y seguir continuando la progresión o la sucesión de los eventos como acabamos de mencionar? Entonces, el amilanismo, ¿verdad?, tristemente es una de las interpretaciones más pobres escatológicas que pueden existir. Sí, pero don Elías Campos lo admira, y a lo que voy es que es bonito en la iglesia, ¿verdad?, que aún existiendo, porque yo estoy seguro que los sentamos a ustedes dos, sería muy bonito, ¿verdad? Me gustaría escuchar Cuando guste, con mucho gusto. Sí, no, ¿verdad que sería bonito? A mí me gusta aprender y ver las diferentes posiciones, pero posiblemente si nos ponemos a ustedes dos a hablar sobre la palabra, quizás solo en ese detalle estarán viendo la cosa diferente. Estoy seguro que en todo lo demás de la palabra, de la sangre, somos de Cristo, hermanos, claro. Pero entonces, qué bonito dice, lo respeto, lo admiro, lo admiro, o sea, lo admirado, ¿verdad? Pero en esa formas parte diferentes de ver la palabra. Y hablando de formas diferentes, Pastor Aldo, aquí Mario hace un comentario también, que dice con todo respeto, el mandamiento dice no matarás. ¿Por qué justificar el uso de armas? O sea, no se justifican, pero, o sea, uno ve el tema de las guerras, ha sido parte de la historia de la humanidad siempre. Bueno, es que hay dos palabras en el hebreo para matar, eso es lo que tenemos que entender. Todos nuestros problemas, cuando tenemos un problema de interpretación, el problema es de nosotros, no es de Dios, y tenemos que escudriñar más la Biblia. Por ejemplo, en Mateo, en Éxodo 20, dice el versículo 13, no matarás. ¿Y cómo es posible entonces que Dios haya mandado, me preguntan, a Israel a matar y a exterminar a todos los cananitas? Bueno, es que hay dos palabras para matar, tenemos que entenderlas. La palabra que se usa aquí es la palabra ratzaj. Lo puedes apuntar, que significa asesinar, con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Eso es asesinar. Matar está permitido, y es la palabra hadar en el hebreo, que significa en defensa propia, en defensa de terceras personas, o en la guerra, o por accidente. Entonces, cuando vamos a la guerra, ¿verdad?, no van a matar chinos o cualquier nacionalidad. Y si tú traes el corazón de matar a alguien porque lo odias, eso es asesinar. Pero cuando matamos en defensa propia, cuando matamos defendiendo terceras personas, si yo voy caminando por un callejón y soy policía y traigo la pistola y veo que están violando a una niña de 15 años, yo mato a los 3 delincuentes que están violando a una niña, y no los asesiné, les quité la vida con el permiso de Dios. Entonces hay que diferenciar entre asesinar y entre matar. Bueno,